Con el permiso de la mesa, su permiso, Presidenta, público en general, el suscrito Juan José Lam Angulo, diputado representante parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta 61ª legislatura, presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora para que los representantes parlamentarios formen parte de las comisiones de régimen interno y concertación política y administración, por lo cual fundo la procedencia de la misma bajo la siguiente exposición de motivos. El Poder Legislativo del Estado de Sonora, denominado Congreso del Estado de Sonora, es la institución en la cual se visualiza la representación más pura del pueblo de Sonora. Doctrinariamente, el fundamento teórico de parlamentarismo, según el doctor Bernardo Batis Vázquez, en su obra titulada La teoría del derecho parlamentario, determina el parentesco conceptual del parlamentarismo con la palabra humana, que a su vez es la expresión propia de la razón. Resulta evidente: parlamentar es hablar, y hablar es razonar en voz alta, expresar con lógica las ideas, los sentimientos, los afectos del que habla. La vida en común exige la determinación de fines o metas comunes y luego la toma de decisiones también comunes para ambas funciones de la colectividad. El instrumento es la comunicación oral, el hablar y escuchar para determinar, para resolver, para acordar. Lo citado por el autor en mención destaca que el Parlamento es un espacio de manifestar las ideas de solución con la natural confrontación de las mismas. Otro concepto histórico y que sigue vigente es el de Abraham Lincoln: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nuestra Carta Magna, en su artículo 3º constitucional, define a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. El razonamiento de la democracia es en esencia la soberanía popular. En el sistema electoral mexicano, el principio de representación proporcional se planteó para incluir a las minorías de representación política de oposición al sistema tradicional. A partir de la historia o de la histórica elección presidencial de 1988, la oposición ocupó más cargos de representación en las diversas cámaras de diputados, lo cual dio origen al ejercicio de la pluralidad política legislativa, desarrollándose las prácticas parlamentarias en las asambleas. Es aquí donde se entra en una dinámica parlamentaria como espacio en el cual se debaten los temas de la sociedad y el Estado, para que con ello surjan los consensos para regular en las diferentes legislaciones las facultades de la Federación, estados o municipios, o las demandas o necesidades de los habitantes. En Sonora, en el Poder Legislativo, han estado representados los partidos de oposición. Han existido legislaturas donde la pluralidad y las decisiones colegiadas son la norma, lo que conlleva a privilegiar el diálogo y el respeto entre fuerzas políticas. La exigencia social determina la actuación en las funciones como diputados y diputadas que representamos en esta Asamblea Parlamentaria sonorense, sean de mayoría relativa o de representación proporcional. Al final tenemos los mismos derechos y obligaciones que se traduce en el principio democrático, el derecho de las mayorías y el derecho de las minorías. El PRD numéricamente representa 42.591 votos de la ciudadanía. Así, sumadas a las otras dos representaciones parlamentarias en este honorable Congreso, son en total 120,000 votos, y por ello no puede quedarse fuera de las decisiones fundamentales de esta Cámara.
Ejemplo de ello es la integración de la Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política, que ejerce facultades de organización de temas legislativos que debate en su seno el orden del día de cada sesión del Pleno y que en repetidas ocasiones existen temas que no tenemos conocimiento y es tarde para ejercer el derecho de parlamentar en temas relevantes de interés público en el desarrollo de la sesión del Pleno, sin dejar de reconocer que la CRIP ha respetado temas legislativos de los suscritos en pasadas sesiones, pero ya conforme se suma más trabajo legislativo, si es necesaria la inclusión en esta comisión para analizar con responsabilidad y pluralidad de ideas con tareas legislativas que se presentan. Otra comisión es la de administración, donde existen decisiones de los recursos del Poder Legislativo que con transparencia deben de decidirse su uso con sentido colegiado y plural. En cuanto a lo que nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece, el artículo 22 destaca que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo sonorense y se ejerce por medio de los poderes públicos del Estado. Ello es el máximo espíritu constitucionalista como garante de que en el caso de este Congreso del Estado es de alta responsabilidad de representar al pueblo. Por su parte, en el artículo 31 dice que el Congreso se integra con 21 diputados de mayoría y 12 de representación proporcional, con la idéntica categoría e igualdad de derechos y deberes. Cabe mencionar de igual manera lo establecido en el artículo 51, que las y los diputados son respetados en sus derechos de opinar en el ejercicio de su cargo. El Poder Legislativo, sin duda, ha evolucionado, pero a partir de la pluralidad política representativa, como fue el caso de la legislatura 50ª del periodo 97-2000, la cual en la historia de este Congreso refiere, se puede caracterizar como una legislatura de transición debido a que fue la única del periodo de la posrevolución de 1928 a 1997 que no contó con la mayoría de un partido. Ninguno de los tres partidos obtuvo la mayoría simple, la mitad más uno de las curules del Congreso. Esta faceta de origen da origen a una ley orgánica del Poder Legislativo para abrogar el reglamento de 1971. Es decir, 26 años después, esto se interpreta que esta soberanía parlamentaria prácticamente era una dependencia más del Poder Ejecutivo del Estado y además, desde la época posrevolucionaria, entre el 28 a 1997, es decir, 70 años, que no había equilibrio en la representación política plural de las fuerzas políticas en el Estado. Con este dato histórico, no permitamos que se repita. Tenemos que seguir legislando el presente para que no pasen otras décadas para actualizar lo que la sociedad cada vez ilegítimamente exige. Es pues que la ley orgánica actual de esta soberanía se aprobó en 1998 mediante la ley número 77, publicada en el Boletín Oficial número 19, sección segunda, de fecha 5 de marzo del 2007, que se rige actualmente el Congreso. En dicha ley se avanzó bastante en la actualización de las atribuciones legislativas y por consecuencia se produjo más leyes en beneficio de muchos sectores de Sonora. Ante lo expuesto y en pleno siglo XXI, no se justifica
que las y los diputados se queden fuera de las comisiones importantes solo por una razón de mayoría y que no atiende a los principios de pluralidad, igualdad, equidad y respeto a las minorías, pues no se puede dejar fuera de las discusiones trascendentales a ningún grupo político o social que representa un sector de nuestra diversa sociedad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Artículo único. Se reforman los artículos 14, fracción tercera, 16, fracción sexta, 86, 105, 106, 107, 111, 112, 113, la denominación del título octavo y su capítulo único, 161, 162, 163, 167 y 168. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Congreso del Estado de Sonora debe de ser el resplandor a todas luces de ejemplo de democracia y de responsabilidad y compromiso con nuestra sociedad sonorense. Hermosillo, Sonora, a 19 de noviembre del 2015, diputado Juan José Lam Angulo, representante parlamentario del PRD. Es cuanto, presidenta.